Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de Capper Show les damos la bienvenida a la siguiente actividad, que es una actividad presentada por SAE, Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales. Y quienes nos acompañan en el día de hoy son Damián Bericat, quien es editor desde 1995, con posgrado en Industrias Culturales y maestría en Gestión Pedagógica. Editó cine, televisión, videoclip y series. Hoy es director académico del Instituto de Capacitación del SATSAID. También nos acompaña Sergio Paoletti. Él es técnico en sonido dedicado a la grabación, mezcla y producción musical. Técnico residente en Estudio Urbano del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es vicepresidente de LAIA y coordinador del área de audio y música en LAIA, que es Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Florentina Guaita, quien es licenciada y profesora en letras, es fundadora y presidenta de LAIA, forma parte del equipo de Palabras Cargadas. Cursó el programa de actualización de posgrado en Inteligencia Artificial desde una perspectiva humanística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y quien va a moderar esta actividad es Laila Machke. Ella es editora desde 2012, trabajó en Encuentro, Paca Paca y Deporte B, colaboró en largometrajes y proyectos documentales. En 2022 participó en Capper en la charla junto a SAE titulada Pedir, entregar, recibir, cruzando el puente entre la edición de imagen y la de sonido. Ahora sí, los dejo en compañía de este panel de expertos. Bueno, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial desde un lado un poco más amplio, más abierto. Porque justamente la inteligencia artificial irrumpe sin darnos tiempo a pensarla y cambia constantemente todo el tiempo. Entonces, la idea es distanciarnos, encontrar un poco cuáles son las pros y los contras de la IA, sobre todo para el área de postproducción, pero vamos a hablar de otras áreas también. Y poder por lo menos sacar una foto en este momento antes de que vuelva a cambiar nuevamente. Y podamos pensar qué podemos pensar a largo plazo, qué podemos pensar en nuestros trabajos, qué podemos pensar como sociedad los cambios de una nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, yo creo que la primera pregunta para los tres sería que pensar la inteligencia artificial en la postproducción y en sonido y en la lingüística es pensar en profundidad cómo la irrupción de una nueva tecnología, cómo cambia nuestras vidas y cómo cambia específicamente nuestro trabajo audiovisual, cómo es ese cambio radical que se genera con la irrupción de una nueva tecnología. Bueno, mi formación es como medio extraña para este panel más técnico de la parte de postproducción y edición, que por ahí es lo que manejan el mundo audiovisual. Pero bueno, en ese sentido me parece que algo que puedo aportar desde mi mirada es que una transformación que se produce, que me parece como algo muy importante, es esto de la necesidad cada vez mayor de formar equipos interdisciplinarios para pensar las transformaciones que nos propone esta nueva tecnología y en particular en cuanto a el lenguaje natural, nuestro lenguaje, también pensar cómo en cada una de las profesiones los modelos de IA generativa puntualmente funcionan a través de pedido del lenguaje natural, ¿no? Entonces por ahí mi lugar ahí tiene que ver con eso en esta charla y para eso, bueno, necesitamos como generar equipos interdisciplinarios para ver cómo el conocimiento técnico sobre la edición audiovisual y sobre el trabajo que ustedes saben muy bien y seguramente dentro del público es más ese perfil. Bueno, ¿qué parte de eso va a tener que resignificarse
con el uso de prompts, que es pedidos, instrucciones en lenguaje natural, ¿no? Entonces también eso va a transformar parte del trabajo, probablemente. Tengo el mío. La IA es una tecnología revolucionaria más. Hemos vivido o sobrevivido a una lista interminable de tecnologías revolucionarias y como explicábamos en charlas previas, me parece que Floren dijo algo que es tremendamente sustantivo y lo quiero traer como para que lo tengamos como piedrita de base, porque me parece que dijo algo súper valioso, que es que cuando llega una tecnología humana nueva, trae algo y se lleva algo, invariablemente. Ella había puesto, desde su punto de vista lingüístico, la aparición de la escritura de alguna manera condena la memoria, fue el ejemplo que vos habías usado. Y decimos, bueno, por un lado, qué sé yo, Góngora confiaba más en la memoria porque no estaba extendida la publicación, entonces tenés una silva de 500 versos o mismo también 2 siglos antes. Sí, Tirso ya de Molina. habíamos hablado como bueno de esto de Platón, que escribiendo hablaba en contra de la escritura, porque para la comunidad de la que venía la oralidad era como fundamental, ¿no? Y la memoria como habilidad cognitiva, de lo que después por ahí podemos hablar. Entonces se lleva esa memoria como función cognitiva, pero nos trae la posibilidad de acceder a textos de mucho más largo aliento que no seríamos capaces de memorizar. Es decir, nos cambia el scope y nos cambia el alcance, hasta dónde podemos llegar. Y esto viene desde mucho antes, desde los primeros Cromañón, el primero que inventó el palo lanzador para que aumentar el brazo de palanca de una lanza, pudo matar a un bicho muy malo que estaba muy lejos o un bicho muy grande que estaba muy cerca. Y antes de eso, el anterior a él se había muerto de eso. ¿Qué perdió? Y por ahí perdió algo de agilidad, algo de puntería, porque el palo lanzador dio una fuerza bruta tremenda. Pero ganó algo. Lo mismo pasa con la imprenta, lo mismo pasa, bueno, ni hablar con el bronce, ¿no? Entraron los griegos en la península ibérica y mataron todo lo que encontraron y se quedaron con todo, porque el bronce contra el hierro gana bronce y no hay ninguna discusión. O sea, no se podían hacer una mesa redonda los romanos para discutir, che, pará, ¿bronce sí o bronce no? Porque venían los griegos con la espada de bronce y te mataban y ya está. Y la aparición del bronce hizo que desaparecieran pueblos enteros, los sicanos, todo el norte de los etruscos. Cada vez que entra una tecnología revolucionaria, alguien gana y alguien pierde. A veces ganan los mismos que pierden y a veces los que ganan son unos y los que pierden son otros. Creo que eso que es crucial, que dijo Floren en ese momento, es lo que nos tiene que hacer invulnerables a la velocidad del cambio, ¿no? Y decir, ok, esto es una tecnología revolucionaria, vienen los griegos con una espada de bronce, no vas a decir, no, bueno, pero y así o ya no, olvídate. Querés hablar a Telecom porque no tenés internet y te tiene una IA que no te va a ayudar. Creo que cuando nos incorporamos al mundo de la IA porque nos agarra del cogote y nos incorpora, te guste o no te guste, creo que lo que dijo ella es el norte que no tenemos que perder. ¿Quién gana qué y quién pierde qué? Cuando vayamos elaborando un poco más qué es la IA como tecnología humana, vamos a ver esto de quién está ganando y quién está perdiendo y decidir cuánto queremos perder a cambio de cuánto queremos ganar, porque termina siendo una tecnología muy transaccional. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron. Yo por ahí tengo una diferencia no creo que sea una revolución más, como una revolución similar, una revolución tecnológica similar a las que vivimos hasta acá. O sea, eso es lo que me parece a mí. Creo que hay diferencias acá en escala. Hay muchas diferencias. O sea, creo que básicamente tenemos un poder de cómputo y un desarrollo de hardware que no había hasta acá y que permite hacer cosas que no se podían hacer hasta acá. Tenemos un desarrollo muy grande en lo que es la infotecnología,
que permite procesar y analizar cantidades masivas de datos. Y tenemos muchos desarrollos en la biotecnología que nos están dando, o les están dando, de nuevo, a quienes hay que verlo, mucha información de procesos humanos propios que antes eran como, no sé, misteriosos. O sea, de que no sabíamos qué pasaba, ¿no? De cómo, por qué tomábamos una decisión. O qué era la intuición. Y hoy en día estuve viendo investigaciones que llegan a la conclusión de que la intuición humana, por ejemplo, es básicamente reconocimiento de patrones. O sea, que alguien que tiene mucha intuición de algo, inconscientemente, de alguna forma, está viendo cosas y procesándolas en una milésima de segundo, y dice, tuve una intuición de que no tenía que agarrar por acá, agarré por acá, por ejemplo. O en cualquier profesión. Si es reconocimiento de patrones, saben quién es muy buena reconocimiento de patrones, la IA y la computación. Entonces, yo creo que para mí lo que estamos viviendo, y estar un poco en el núcleo de la formación de la IA, de la fundación de la IA, era esto de que este bicho es algo como raro, es algo que no vimos hasta acá, y que decidimos como juntarnos gente que venía de distintos palos, de distintas profesiones, como para mirarlo cada cual desde su lugar y tratar de armar algo, ¿no? Que nos permita entenderlo. Eso, básicamente, para mí hay un cambio radical, hay un cambio distinto, y siempre hubo, en esto que hablábamos de las revoluciones anteriores, siempre hubo como una reacción negativa inicial, ¿no? Como yo, por ejemplo, viví el momento 1, el día 1 de la videocasetera, y nada, como yo estaba feliz porque no podía creer que podía mirar cualquier película a cualquier hora en mi casa, pero mucha gente decía, se acaba el cine. O sea, están matando el cine con ese casetito y ¿qué vas a mirar después? Porque se va a terminar. Y así los DAW, o sea, cualquier avance que hemos visto siempre trae una cosa acá, se acaba algo. Total. Y yo creo que cambia algo, que eso es así, cambia algo. La muerte del cine fue declarada muchas veces. Muchas veces. Desde la incorporación del sonido. Es como la constante de que va a terminar cuando llega algo nuevo. Y por ahora sigue estando. Lo mismo con, no me quiero adelantar, pero lo mismo con la amenaza al trabajo, ¿no? También. ¿Cuántas cosas aparecían que decían, nos vamos a quedar todos sin laburo? Lo primero que pensamos es, nos vamos a quedar todos sin laburo. Es la primera reacción. Es cierto, esta es una revolución distinta, es infinitamente más rápida. Los data centers van mucho más rápido que los griegos en ese sentido, se los conoce por eso. Pero no sé si es algo que nos está pasando o algo que estamos haciendo. Porque hay una cosa muy de construcción colectiva para la IA, ¿no? La IA no existe si no la entrenamos. Bueno, eso es interesante para armar como definirnos cuál es la naturaleza de la inteligencia artificial. ¿Cómo se genera? ¿Para qué se genera? ¿Desde dónde se genera? Sí, definir la cosa, ¿no? Pues estamos hablando de una cosa. Exacto. Hay que hablar de la cosa, hay que explicar el objeto, ¿no? Por un lado, la IA no conoce el mundo. Y creo que esta es la clave. No conoce el mundo. No lo puede conocer. No lo puede experimentar. La IA no puede oler un limón. No sé si algún día la IA va a poder oler un limón. A lo mejor con la informática cuántica tenemos una IA que huele limones. Hoy, el limón es tan un misterio como vos para la IA. Puede encontrar un patrón de cara. Puede ser más misterioso el limón que una persona, porque claro, hay más datos de una persona que hay más datos y además se mueve y podés registrar un patrón y podés identificar. Es mucho más parecido a otra persona que un limón a otro limón. Sí. No, es que la IA va a pensar eso. La IA no sabe lo que es un limón. Depende que nosotros le expliquemos lo que es un limón. Tiene que emular un lenguaje natural. Depende que nosotros le expliquemos qué es un lenguaje natural. Esto de imitar el lenguaje natural para interactuar con nosotros, sí, claro, ya te doy tu receta de brownies. Esa imitación de lo coloquial de la IA es un constante esfuerzo por complacer, por simular que está hablando con vos. Vos conocés el mundo y la IA no. No lo conoce, no lo puede conocer, solo sabe lo que le contamos nosotros y no produce conocimiento
imita razonamiento, no conocimiento. Hablando con un colega muy querido, empezamos a pensar si no vamos a terminar cambiando en los libros la definición de conocimiento y de razonamiento. Tal vez sí, no sé si todavía. Hoy tenemos que decir, está imitando razonamiento, está siguiendo patrones, pero necesita asistencia humana para existir. Necesita de gente probando ChatGPT gratis, probando Wall-E gratis, probando Sora gratis, probando Firefly gratis, porque de los intentos que te devuelve cualquier idiotez, recibe modelos de mundo. Lo que tiene es un montón de empleados que gratuitamente cedemos nuestro tiempo en practicar prompting y enojarnos porque te pedí un limón, la puta madre. No estás poniéndome un limón, eso no es un limón, eso es un cuadrado rojo. Pero con eso uno dice, la IA aprende. Lo que hace es registrar patrones de prompts y registrar patrones de comunicación para después imitarlos. El tema es que los datos que recibe la IA son los míos. Él debe hacer muchísimos mejores prompts que yo, y que vos, y que él, y a lo mejor ella hace muchos mejores prompts que nosotros tres. Hay mucho prompt malo. Hay mucho pedido basura y hay mucho pedido malo en el sentido de maldad, no de falta de calidad, no de berreta, de malo de maldad. Y esto genera que tienen que acabar otro montón de empleados gratuitos de la IA diciéndole, che, capaz que esto no. Si te piden esto, capaz que no está bueno que lo hagas. La IA no tiene ética, porque la ética depende del conocimiento del mundo y no lo tiene. Entonces, estas como 4 reglas, es decir, no conoce el mundo, requiere asistencia humana para existir, no produce conocimiento, imita pensamiento y es una tecnología humana. No deja de ser una tecnología humana. Hoy no hay tal cosa como una autonomía. ¿La puede haber? Seguramente sí con la informática cuántica. Pero hoy la autonomía que hay es de comportamiento, no de existencia. Y los ejemplos que hay de autonomía de comportamiento son bastante horribles, son los drones militares y todas esas cosas muy, muy feas. Entonces, como que restringirnos a esto. La cosa es esto, es una tecnología humana que no puede existir sin nosotros dándole y pidiéndole todo el tiempo, porque somos su único vehículo para conocer el mundo, y si no tiene ese conocimiento tercerizado del mundo, no puede imitar razonamiento alguno y no existe. Entonces hoy es algo, podemos decir que es algo medio simbiótico en el sentido, como que está todo el mundo dependiendo de la IA para boludeces y la IA dependiendo de nuestras boludeces para existir. ¿Es eso? Por ahí Sergio decía como, bueno, tenemos como humanidad, ¿no? Era esa primera persona de plural, tenemos una cantidad de datos, tenemos hardware, tenemos... Pero bueno, la cuestión es quién lo tiene, ¿no? Como, bueno, son algunas empresas muy localizadas y en esta cuestión que decías, bueno, no tiene ética, también está programada con ciertas decisiones, con ciertas intenciones. Y por ahí el desafío desde acá, ¿no? Desde el sur y pensando en el trabajo y en nuestra vida y nuestra supervivencia, es bueno, cómo podemos hacer para apropiarnos de eso y para discutir eso y salir solo del rol de trabajadores para alimentar a estos bichos. Vos le decís la cosa, nosotros por ahí le decimos el bicho, como para animalizarlo, ¿no? Para sacarlo en ese lugar. La máquina, dice mi hijo. La como máquina. para ir en contra de tanta antropomorfización, que es lo que más predomina cuando se habla de los modelos, ¿no? Porque buscamos siempre lo humano, pero bueno, del otro lado no hay humanos, sino computadoras. La cosa. Y que son computadoras, ¿no? Que tienen mucha información. Y bueno, cómo estamos, esto que decía Damián, de trabajando gratuitamente para seguir alimentándonos con nuestros datos y con nuestro conocimiento. Pero bueno, también me parece interesante esto que traías de, bueno, se va a redefinir posiblemente, como una de las cosas más interesantes por ahí más filosóficas, es que nos renueva las preguntas que la humanidad
siempre se estuvo haciendo, pero de un modo como mucho más urgente, ¿no? Vos decías qué es el conocimiento, qué es el arte, qué es la experiencia, qué es la ¿Qué es la vida? inteligencia, qué es la vida. Digo, como que vuelven esas preguntas que siempre eran como preguntas filosóficas, como no vistas como algo urgente a solucionar, como algo, bueno, que nos acucia, ¿no? Como Sí, que ¿qué no es el tenemos- conocimiento para el martes? Te lo pido. Claro. Necesito para el martes, porque si no está mal horno. Sí, creo que por ahí en este miedo, ¿no? Que nos vamos a quedar sin trabajo, o que los robots nos van a matar a todos o a ser esclavos, todas esas cosas, viene muy de la ciencia ficción, muy de Hollywood, muy de las películas. Estábamos consumiendo eso mucho, 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 y ahora llega esto y lo primero que nos salta es ese miedo, pero coincido Skynet. totalmente que lo que se está confundiendo es inteligencia con conciencia, que es lo que vos decís. O sea, no son lo mismo. O sea, la inteligencia permite resolver problemas y la conciencia es otra cosa. O sea, en la conciencia nosotros tenemos miedos, tenemos convicciones, tenemos intención, tenemos un montón de cosas que no va a estar. Nos damos cuenta de si algo está bien o está mal. Si algo está bien o está mal, exactamente. O sea, yo creo que el miedo está en las máquinas y en realidad el miedo tiene que estar en los poquitos billonarios que tienen esas máquinas, porque no se van a rebelar, le van a hacer caso. Y después estamos nosotros. Sí, pero coincido en eso. O sea, creo que hay que ponerlas en ese lugar. Sería muy raro además. Yo uso IA en mi trabajo. Yo uso IA desde hace años en el trabajo específico de sonido, ¿no? De mezclar, de masterizar, etc. Sería muy raro pensar que el programa que estoy usando o los plugins que estoy usando tengan cierta conciencia. O sea, me sentiría como en un lugar de ahora... ¿Podemos trabajar ahora o querés tomarte un tiempo? O sea, esto de antropomorfizar... Sergio, tenemos que hablar. Claro. No, uy. ¿Qué pasó? Yo creo que de ahí podemos, ya que estamos definiendo la IA en términos filosóficos, armar también como para nuestro área de postproducción, cuáles son las áreas en que el trabajo nos cambia el IA. ¿Qué tipos de IA podemos definir ampliamente? Voy al panfleto. Se me fueron de panfleto un poco. No, está perfecto. El tema ahí es, dentro de lo que es cualquier tecnología humana, porque, a ver, toda tecnología nueva dejó sin laburo a alguien, pero también toda tecnología nueva generó un trabajo nuevo que antes no existía. En postproducción, cuando yo empecé, que todavía andábamos en dinosaurios y eso, existía un montón de laburos que hoy no existen. Alguien que subtitule, alguien que haga copias a VHS con timecode en pantalla para la famosa videocasetera. Yo he pasado noches haciendo copias a 5 pesos la hora, pero noches. Desgrabar. Había gente que vivía de desgrabar. Tenías un documental. 80 tapes con entrevistas. Y quiero un Word de esto. Bueno, un montón de gente que desgrababa, hacía anotaciones. Todo es ese laburo de detección de patrones. No era un laburo particularmente satisfactorio, digamos. La retribución personal que te puede dar después de que estuviste 8 horas haciendo copias VHS es que tenés 40 pesos. No te da otra satisfacción personal. No sé, que justo te haya tocado copiar algo que estaba buenísimo. 0,5% a las veces. Y creo que ese es el otro punto ético que tenemos que ver. La tecnología genera otros. Digamos, teníamos loggers, teníamos transcriptores, teníamos subtituladores, no teníamos community managers, no teníamos creadores de contenido, no teníamos... había una lista interminable, productores transmedia, no teníamos. Los coordinadores de postproducción hacen otra cosa distinta, pero no dejaron de existir, solamente hacen otra cosa distinta. Los asistentes de edición no dejaron de existir, hacen algo distinto,
no hay más cortadoras de negativos. Tampoco hay más mazamorreras y tampoco tenemos más subtituladores. Yo siempre les cuento el ejemplo de en el año 90 y, no me acuerdo, 94, 95. Yo laburaba en un estudio donde había una chica pobre que su trabajo era subtitular el canal Venus de cable, que era el canal que pasaba películas porno. Ella estaba 8 o 9 horas por día subtitulando películas porno. Vos la veías salir a las 6 de la tarde y estaba hecha pelota. Estaba hecha pelota. O sea, decís, ¿uno quiere que se labure la una IA? Sí, por favor. Deja que Viviana haga otra cosa que esté mejor. Yo he tenido que separar cámaras en fárragos de switcher que estaban mal, que alguien grabó, me acuerdo, un concierto en el Colón, una ópera, había como 9 cámaras y tuvieron la brillante idea de no empatar el color de las cámaras. Entonces después hubo que separar todo para poder corregir color cámara por separado, porque no teníamos plata para hacer un tape to tape, que no era como ahora que es un DaVinci en tu casa, era un DaVinci en una habitación como esta que costaba $1000 por día alquilarla. Entonces, ayer hice más o menos lo mismo, pero le pedí a la que me haga un scene detection y me cortó 40 minutos de programa para que yo pueda separar la cámara 2 al canal 2 y corregir el blanco que lo hice mal. Ahí se ríe mi asistente que lo estuvo haciendo conmigo ayer. Eso tomaba 3 días de laburo. Y charlamos 2 minutos y se hizo solo. Hay laburos que desaparecieron y laburos que aparecieron. El tema es qué laburos aparecen y qué laburos desaparecen. El peor laburo que apareció ahora con la IA es decirle lo que está mal. ¿No? Montones de gente. Sí, que no es tan distinto al trabajo de esta chica que subtitulaba Venus, ¿no? Es Como peor, que, es mucho peor. como que uno piensa, bueno, si se pueden automatizar trabajos en los que estamos precarizados, que no son trabajos creativos y que decís qué bueno que una persona se esté ocupando de eso, buenísimo. El tema es, bueno, los trabajos que surgen, que sean mejores, ¿no? Como, bueno, que sean más, que llenen a la persona que lo hace, ¿no? Y en realidad lo que vemos ahora en esto de bueno, tenemos miedo de quedarnos sin trabajo y a la vez, no sé, el pluriempleo es, digo, esta crisis económica en la que estamos es una crisis muy distinta a las anteriores, que era de desempleo. En realidad tenemos más trabajos de los que querríamos, ¿no? Bueno, el Tal tema cual. es qué hacemos con esos trabajos, ¿no? Pero bueno, Sí, claro, y los tipos de trabajo, ¿no? Y el tipo de trabajo. Pero tal vez esto no... Ahora está pasando, este ejemplo es clarísimo, el de la IA, y es real, pero digo, ya responde, me parece, un sistema como muy perverso, me agarra el revolucionario, pero digo, esto no surgió con la IA, sí ese trabajo, pero no este tipo de trabajos, claro. como, digo, No, claro. es un problema. Pero bueno, es lo que decimos. Primero hablamos de qué es la IA, qué es la cosa. Ahora estamos hablando de lo que sigue. ¿Para qué queremos la cosa? No podemos preguntarnos si la queremos o no. Igual que los romanos no se preguntaron si querían el bronce o no. Pero nosotros tenemos que preguntarnos para qué queremos la cosa. ¿Para qué sirve la IA? Para la asistencia a la actividad humana, es decir, nos permite hacer mejor o más rápido un proceso que conocemos y gobernamos. Por ejemplo, separar las cámaras de algo que hay que corregir. Darnos un alcance superior a la actividad humana nos permite alcanzar un objetivo que si estuviéramos librados a nuestra capacidad individual nos tomaría una cantidad de tiempo o una cantidad de esfuerzo que haría que no valiera la pena. Aumentar el scope, no el alcance, sino que abarca la actividad humana. O sea, que nos permite comprender y gobernar procesos que no podíamos comprender o gobernar sin la IA. Ejemplo, determinar que la intuición es una detección de patrones. Ejemplo, superar el defecto óptico en los sistemas médicos de diagnóstico por imagen para poder identificar un hallazgo que obedezca a un problema en la persona y no a un problema en el equipo. Eso solo es permitirnos algo que no podríamos hacer con la IA. Antes de eso, en diagnóstico por imágenes, el principal problema era
hay que descartar que no esté mal hecho y te repetían el estudio. 2, 3 veces. O bien, siempre dentro del scope, algo que nos permite acceder a una cantidad de información rápidamente que nos permite mejorar nuestro conocimiento y gobierno sobre una actividad humana. Un poco lo que nos dio Google, pero ahora con Perplexity o con buscadores más complejos que realmente pueden identificar el resultado fiable del resultado no fiable y darte la información que necesitas rápidamente para tomar una decisión. Tu decisión va a ser la misma que hubieras tomado si hubieras tenido el tiempo necesario y los asesores necesarios para que te proveen esa información. Pero lo tenés mucho más rápido. Eso es aumentar el scope. Cosas que no podrías hacer en ese tiempo sin la asistencia. Y finalmente, el ejemplo de Viviana subtitulando Venus. La mejora de la calidad de vida. Algo que nos permite hacer con menos riesgo o con menor daño una actividad que conocemos y que gobernamos, o algo que nos permite dejar de hacer una actividad que es potencialmente riesgosa, que conocemos y gobernamos, pero que supone un riesgo para nuestra integridad o seguridad hacer a repetición. El caso de Venus es una actividad que conocemos y gobernamos. Si vos tipeás rápido, te sentás a subtitular películas porno 8 horas por día. Es una actividad que podés conocer y gobernar. La IA te evita exponerte a algo que te va a terminar friendo el marote y te va a hacer daño. Entonces, es un uso de la IA. Estos son los usos en general. La asistencia, el alcance, el scope o deja que lo hago yo porque no. Y eso vale para usos virtuosos o usos espurios de la IA. Pero entonces, bueno, empecemos por los usos copados, pongamos. ¿Cómo son las mejoras entonces en nuestros trabajos específicamente? ¿Qué podemos decir en cuanto a la optimización del trabajo audiovisual, la optimización del trabajo en sonido, la optimización del trabajo en escritura? Siempre dentro de esas 4 categorías. Sí. ¿En sonido? Sí, específicamente hay muchísimas herramientas ahora que automatizan un trabajo que, como decía Damián, era como aburrido, era como tedioso. Reducción de ruido, o sea, antes de estas herramientas era muy difícil, se pasaba mucho tiempo entre ecualizadores y buscando como una vuelta, pero y quedaba raro o quedaba el ruido. Restauración de audio, sí. Normalización cuantitativa de niveles. Exactamente. Ecualización, o sea, hay herramientas ahora que funcionan muy bien para reducción de ciertas resonancias, hay una que se llama DynAssist dentro de Pro Tools, que es como un riding del fader. ¿Vieron cuando uno automatiza? No es una compresión, sino que es como una automatización manual para llevar un track ya a cierto nivel promedio, que no es lo mismo que la normalización, porque la normalización lleva el pico más alto arriba. Este te va a llevar como el promedio, te lo va a acercar a un nivel que vos le ponés. Es lo que hubiera hecho un sonidista, claro. Exactamente. Esto siempre en la primera categoría. Esto es asistencia. Asistencia. Nos permite hacer mejor y más rápido algo que conocemos y gobernamos. Exactamente. Después hay que preguntarse por qué quiero trabajar más rápido. O sea, una cuestión es, hay tareas que me resultaban aburridas. Pero después también, bueno, esto lo hago más rápido, ¿qué hago ahora? Lo dejo ahí y me voy a comer un choripán o me pongo a aprovechar ese tiempo que gané para hacer otra cosa. O para tomar decisiones narrativas o artísticas sobre el material. Esas cosas me Eso refería. es muy importante en audiovisual. En la isla de edición, a ver, cuanto más tiempo le dedicas a la técnica, menos tiempo te queda para tomar decisiones narrativas, para volver a ver la escena y decidir si realmente esa imagen que te estás matando corrigiendo color hace media mañana, iba esa o iba otra, ¿no? Totalmente, porque aparte siempre estamos corriendo, entonces si estamos corriendo, por lo menos que sea para cosas más interesantes. Claro, bueno, el uso espurio de esto sería lo que dijo ella. Hacemos más rápido, no para hacer mejor esta, sino para hacer esta otra y otra más, y el pluriempleo, esta cosa de decir el desempleo que fabrica que haya una persona que está haciendo el trabajo de 4. En audiovisual nosotros lo tenemos para transcripción de textos, muchísimo, subtitulado, muchísimo, empatado de cámaras, muchísimo. Algo que es importante a la hora de editar, el uso de IA como buscador para buscar recursos de librería,
buscar ese sonidito, buscar esa imagen, buscar ese... Oh, miré el logo que me mandó el cliente, es un degenerado, su propio logo me mandó una foto de su tarjeta, dale. Entonces, buscamos uno mejor en internet y se le damos una IA para que me lo pase a curvas y me dé algo decente para laburar. Eso dejó de ser una mañana y son 45 segundos. Maquetados también, un montón. Maquetados, pero ahí deja de ser asistencia. verdad. Ahí eso es scope. Exacto. Transcripción de reuniones de producción. Uso de inteligencia artificial para indexar contenido. Vos tenés una película con una diversidad de planos enorme y la IA te hace una copia de los bines y te separa los primeros planos, los planos generales, todos los planos de una persona, todos los planos de una sonrisa, detección de patrones. Lo que dijo Sergio. En postproducción después, segundo ítem, el alcance. Cosas que, por si quedó colgado, nos permite hacer alcanzar un objetivo que conocemos y gobernamos, pero que librados a nuestra capacidad personal nos tomaría un tiempo o un esfuerzo que no estamos dispuestos o tenemos la capacidad de invertir. En sonido, el uso de IA para reparar imagen y sonido que estuvo con problemas de captura. Si tenemos que restaurarlo nosotros en lugar de Topaz IA, no, a lo mejor lo podemos hacer más o menos bien a un costo de tiempo, esfuerzo y efectivo que por ahí no podemos hacer. Uso de IA para analizar cambios de hablantes en audio. Vos te vino todo junto y vos querés hacer un cambio de hablante. Esto que dice lo que va a pasar por el DynAssist, pero usa un criterio para cada hablante. No me dejes dos personas que tienen un timbre 2 muy distinto hablando al mismo. Esa identificación de hablantes la puede hacer Sergio cortando con el Pro Tools de a cachitos. Sí, pero con 4 personas en un diálogo es como... Terrible. Uso de IA para empatar movimientos de cámara, para hacer match frame. Hay muchas escenas en que uno ve un movimiento continuo y en realidad son muchas tomas empatando exactamente el cuadro. Si eso lo hacemos a mano es un laburo, si eso lo hace una IA es otro laburo distinto. No, de uso, sea un plugin o sea un software específico que sirve nada más que para eso, como Topaz, o un plugin como el caso de DynAssist. ¿En qué formato uno use la IA? ¿Como dentro de otro programa o como un software? Sí, hay de los dos ejemplos. Hay de todo. De plugin y de standalone de programa. Y también software as a service. Es decir, no es ni un plugin ni un standalone, es un sitio web en el que vos interactúas sin darte cuenta. Vos dentro de tu software pedís algo y no se procesa en tu equipo, sino que manda la instrucción a un data server que pueda hacerlo mucho mejor que tu equipo, lo hace y te lo devuelve. ¿Sí? Caso Firefly o ChatGPT. Y ahí sí, en alcance, maquetado. En maquetado es fantástico. Te permite pedirle ya que te arme un primer storyboard con imágenes sintéticas horribles, pero ahí no te importa la calidad artística. Pues un primer maquetado para definir qué plano va dónde. Primero storyboard para entender al cliente. Vos sos un ilustrador. El cliente te está pidiendo, bueno, lo que nos pasó con la charla con el póster del curso de asistencia. La SAE de un curso de asistencia de edición, teníamos que definir el flyer. Si nos ponemos a hablar entre todo el consejo directivo de la SAE a ver cuál es el plano del flyer, todavía no empezó el curso de asistencia de edición. Hablemos en 2027. Entonces, ¿la IA hizo la ilustración? Dios, no. Pero la IA hizo la primera maqueta. Le empezás a pedir, dame imágenes de un hombre y una mujer jóvenes adelante de una computadora con 3 monitores haciendo edición con parlantes arriba de la mesa y sin auriculares. 2 plantas con un fondo azul. Algo de eso cumplió y dice, otro plano, y después eso es lo que le das a la ilustradora para que haga el boceto. No la tenés a la pobre ilustradora un mes haciendo boceto para decir, ay, pero yo quería en realidad que hubiera una plantita, decir, la puta madre, el lunes decime eso, no ahora. Entonces, ese maquetado te permite, uno como cliente de una ilustradora, entender vos lo que querés sin quitarle expectativa de vida a otra persona que dice...
dale, ¿no? Eso para mí el maquetado es fuerte. Estaba el chiste de, como bueno, desde el diseño, pero creo que aplica a cualquier trabajo de, bueno, para usar la inteligencia artificial, el cliente, quien la usa, tiene que saber exactamente lo que quiere y pedírselo. Listo, estamos salvados. Estamos salvados, no nos vamos a quedar nunca sin laburo. Pero bueno, es muy interesante este uso de probar distintas cosas, porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos qué queremos, entonces como ese uso para descubrir qué es lo que en realidad estás buscando, que muchas veces cuando haces el primer pedido no lo sabes, es muy interesante y probar diferentes cosas. Claro. Y en esas pruebas te das cuenta de, no, esto no es lo que quería, pero si lo haces algo rápido, como una prueba, está buenísimo y no depende En dirección incluso, para pedir imágenes para uno entender su propia propuesta estética. Claro, como una cosa para promptear que aconsejamos a veces es, bueno, decirle lo que querés y que te haga preguntas para vos entender mejor tu problema, que es como una parte muy importante de pensar qué querés, ¿no? Y antes de pensar un pedido bien hecho, en realidad tenés que saber qué es lo que querés. Es como la ley del prompting, ¿no? El prompt siempre termina con preguntame lo que no entiendas. Claro, pero lo que no entiendas en realidad es lo que no entiendo yo, ¿no? Como preguntame Claro. a ver si puedo descubrir qué necesito pedirte. Preguntame todo lo que falta, claro. Bueno, y ahí entramos en lo que es generativo. Lo que es generativo ya estamos hablando de, no de alcance, sino de scope, ¿sí? Lo que decíamos, acceder a procesos que no podríamos conocer y gobernar. Y que no podríamos acceder a conocer y gobernar sin el uso de la IA. Y ahí estamos en IA generativa, el gran cuco de todo, ¿no? Claro, porque por ahí no distinguimos si antes hablamos de asistencia. Claro, y de inteligencia artificial anterior a la generativa, ¿no? Y claro. No toda IA es generativa. ¿no? Por eso quisimos separar Sí. qué bueno. es la IA y para qué la queremos. Como asistencia, como profundización del alcance. Vos lo podés hacer más rápido. Yo lo sé hacer, pero hacémelo más rápido. Déjame vivir. Tengo una vida también. O este tercer escalón que es el scope. Cosas que no podríamos llegar a hacer. Eso de distinguir entre el error de la máquina y el error del paciente cuando ninguno de los dos funciona, ¿no? Los dos tienen problemas. Está bueno las diferencias, por eso también está bueno hablar, generalmente decimos la IA como si fuera una, y está bien decir las IAs, porque hay diferentes formas, ¿no? De diferentes formas toma el bicho, digamos. Sí, es un problema el nombre que no ayuda a entender de qué se está hablando. Sí, el nombre se ha hablado mucho, que puede llegar a ser un problema. Por eso separamos estos 4 escenarios de para qué queremos la IA, ¿no? Porque no es la misma IA, ni el mismo software, ni el mismo tipo de competencia que se requiere del usuario para sacarle jugo a uno o a otro. Hace muy poco hablábamos con amigos incluso las herramientas, por ejemplo, que tenemos para mezclar audio, para mezclar una canción, no las podemos tomar como IA generativa si lo que nos está generando es una mezcla. O sea, hoy en día hay procesos, hay plugins que me plantean un nivel. Yo le tiro los canales y me plantean un nivel, me ponen los niveles, me ponen los paneos, me ponen la ecualización, me ponen la compresión. La reverb me la va a poner de manera automática. O sea, como uno puede usar las IAs de tantas maneras que incluso esas herramientas que diríamos que son de asistencia, también las podemos pensar como alguien generativas. Se está enojando. Sí, ojo, porque no hablen mal. Pero nada, ese es un punto a pensar. Yo creo que podría, tranquilamente, si a mí me devuelve una mezcla, yo creo que está generando. Es generativo, algo. sí. Está generando bueno, algo. hay un software que me mencionaron hace un par de días que vos le tarareás la melodía y le das el texto con la letra y te hace el arreglo con los instrumentos que vos quieras. Sí. Y me dijo un músico colega que hace unos arreglos estupendos. Él es yankee, entonces ya ahí estás bajando como el scope de la pregunta. En ese sentido, como que tienen todo tan estandarizado que para ellos reconocer el patrón de cómo mezclan es muy fácil y la IA lo puede hacer más fácil que si fueran polacos, ponele. Bueno, sí, estos modelos generativos de música vienen la mayoría de allá y cuando generamos música, nosotros venimos haciendo más o menos sistemáticamente en Laia la prueba de modelos distintos y música folclórica argentina. Y viene siendo un desastre. Imposible, O claro. sea, como
de a poco va mejorando. Si escuchamos claro. lo primero, escuchamos lo de Dale ahora, van a K-pop decir, y es hay mucho algo más fácil que Claro, una eso chacarera lo hace trunca. muy bien. La chacarera, una cueca no lo va a Una hacer. cueca más no lo va a hacer. complicado. Pero bueno, en general lo que decimos es el tercer escalón, el scope es eso que nosotros no estamos haciendo. Y no necesariamente somos capaces de hacer. No está mal usar una tecnología para hacer algo que no somos capaces de hacer. Porque también decíamos con vos, con Laila del otro día, que decís, no, bueno, pero puede hacer un arreglo no también como músico. Y yo tampoco puedo hacer un arreglo también como músico. El tema es si puedo hacer un arreglo mejor que yo, no si lo puedo hacer mejor que Lalo Schifrin. Entonces, bueno, convertir imagen en movimiento es el uso en redes sociales más abusado y extendido que se puede imaginar. Sí, y también está, me parece, con la IA generativa, como o sea, en modelos que generan música, también lo vengo usando desde que está, vengo experimentando y probándolo, y aunque sea generativo y me genera música, para mí está en un nivel de asistencia. O sea, yo no lo tomo como que yo genero una canción y esa canción es la que voy a poner en donde sea, en el podcast que me lo pidieron, o en el juego que me lo pidieron, o la producción musical en la que lo estamos usando. O sea, me va a devolver algo maquetado. donde va a ser una maqueta, pero también va a ser una cierta inspiración. O sea, una maqueta, por eso digo, atrás, para mí lo fundamental es que esté una visión estética, ¿no? Como tengamos una visión estética, tengamos una idea artística y después usemos todas estas herramientas que están a disposición. Ahí es la parte que nunca va a poder hacer la IA hasta que no cambiemos la definición de arte, ¿no? De una bueno, producción eso es un humana gran punto. Para mí hay una palabras producción humana con intención estética. Hay una pulsión estética que no puede tener porque no sabe lo que es un limón. No Claro, puede. pero ahí pensaba en esto que vos decías, bueno, lo puede hacer mejor. O sea, si yo genero una canción, obviamente va a ser mejor que lo que pueda hacer yo, que no sé nada de música. Y cada uno en su disciplina, en la que es especialista, como que ve las fallas de los modelos, ¿no? Como, bueno, el que se dedica a la música, el que se dedica a lo visual, el que se dedica a la escritura. Y para quien no es especialista, obviamente mejora las producciones. Entonces también hay ahí un uso de alguien que sabe y entonces sabe lo que quiere y puede corregirlo y usarlo como inspiración Exacto. o maqueta. Y alguien que si va a producir Compró algo, la va maqueta. a generar algo mejor y obviamente no puede mejorar esa maqueta y la maqueta le parece genial y le Ahí parece una obra de aparece arte. Porque Claro, ahí aparece la competencia del usuario. Yo uso a veces locuciones sintéticas para marcar ritmo, para marcar la respiración sin quitarle expectativa de vida a un pobre locutor y pedirle que me haga... No, haceme 4 versiones más, una un poquito más... Ya el tipo llega a un punto que el agotamiento de la persona impida que me pueda dar lo que quiere. Entonces, uso locuciones sintéticas para poder presentar y hacer una primera edición encima de locución y encima de texto y saber qué es lo que le quiero pedir al locutor. Lo mismo que era con el maquetado. Sin embargo, en redes sociales ves un montón de locuciones sintéticas por todo concepto. Ahí depende de lo que dijimos al principio. Estos usos de asistencia, alcance, scope, no están haciendo una evaluación, una devolución cualitativa de la cosa, ¿no? El modelo vale para usos virtuosos y para usos espurios. Y acá me voy a poner oscura y vamos a empezar a hablar un poco de las contras, pienso. Precarización laboral, deepfakes, problemas éticos, privacidad y pérdidas cognitivas, que me parece que es como el tema como más Te faltó profundo. medio ambiente. Y, por supuesto, y medio ambiente. Y el impacto medioambiental de la IA en nuestro mundo. Terrible. No sé quién quiere empezar con este tema tan divertido. Cuando estábamos... Pero es horrible hacer la autorreferencia como el tipo que le encargan un prólogo y empieza diciendo cuando me pidieron que hiciera el prólogo, es horrible. Pero bueno, tengo que referenciar porque si no parece que estoy hablando solo por mi boca y en realidad lo hablamos. En el sentido de que cuando hablamos de los cucos de la IA, de las contras, algunas son ciertas y algunas no. Algunas estamos comiéndonos un viaje, la de nos vamos a sacar todos sin laburo.
no es tan así. Algunos cucos no estamos viendo y son terribles. Y los cucos de los que yo veo que más se habla, en general, es como lo que dijo Sergio recién lo define. Yo soy el dueño de la intención estética. Me voy a valer de todas estas herramientas re buenas que tengo para no perder tiempo separando frecuencias o con un analizador de espectro buscando dónde está la frecuencia maldita que se me metió en los medios de la guitarra. Me voy a concentrar en elegir la toma más que en sacar esa frecuencia en los 4500 ciclos. Entonces, algunos cucos son de verdad y otros no. Yo quisiera empezar por los... ¿Qué? ¿Empiezo por los que sí o por los que no? Por los que no. Los que no, los cucos que no. Nos vamos a morir todos, viene Skynet, nos van a reemplazar y vamos a hacer solamente una fuente de bioenergía para que la máquina pueda trabajar. No. Nos quedamos más tranquilos. No. Hoy, esta foto, lo que dijo Laila, estamos sacando la foto de hoy. Hoy, no parecemos estar ni siquiera cerca. No, hoy no se puede hablar de un crecimiento exponencial a futuro de la IA. Es una tecnología humana y está limitada a lo que el humano puede darle. Como cualquier otro sistema informático, la IA es tan buena como los datos que nosotros le demos y como la calidad de energía eléctrica que nosotros le demos. Ese es uno de los cucos que sí. Entonces, el primer cuco que no es nos vamos a quedar sin laburo. No, vamos a tener que aprender a laburar de otra manera, nos vamos a tener que adaptar. Si nos van a matar a todos, no, tenemos que empezar a usar espada de bronce. No es que todo es apocalipsis y todo es hemos caído en la máquina. No. Hay salida si estás atento y buscando el cartelito verde, si no te vas a quedar adentro, ¿no? Pero eso no, es un cuco de los que no. La degradación cognitiva es lo que dijiste vos. Sí, bueno, ahí pensaba también en esto de cómo cambia cuando lo agarra un especialista, alguien que ya sabe y está formado. ¿Y qué pasa? Bueno, coincidimos en que somos docentes, entonces, ¿qué pasa cuando alguien se está formando? O alguien ya formado que le está dando mucho uso, como obviamente va a haber una pérdida de ciertas habilidades. Y bueno, la cuestión sería ver esto, si se abren, lo mismo que con los trabajos, ¿no? Si esas habilidades que por ahí delegamos, nos abre la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades o qué otras cosas estamos haciendo. Igual, nos parece algo preocupante, ¿no? Esta delegación cognitiva y que vemos, o sea, más allá de los estudios que empieza a ver, uno ve y siente los efectos. No sé, el ejemplo más clásico es la orientación que tenemos en la ciudad, ¿no? Que creo que más allá de la edad que tengamos... El GPS te mató, claro. Todos vivimos como algún nivel de degradación de nuestro nivel de ubicación. Estamos siempre perdidos y no nos damos cuenta. Pues bueno, salgo a la ciudad, estoy perdido, pero no me doy cuenta, porque tengo ahí el celu que me dice, dobla acá, seguí derecho. Yo soy el ejemplo que no. Yo no uso navegador en el auto. Conozco toda la ciudad. Como que querés mantener esa habilidad. La cuestión es esta, Miro ¿no? el mapa antes de salir. De decidir. Y si me pierdo, porque me puedo perder, paro, caso el mapa, digo, no, qué boludo, ruta 8 horas para allá. Pero eso cuando me voy a un lugar al que no voy nunca. Cuando voy a un lugar que voy... Soy un poco también como los caballos de Gesell, no voy siempre por los mismos lugares. Pero no uso navegador en el GPS. Y esto viene a cuento, no de decir, ya no uso GPS. No, viene a cuento de decir, esto no es un interruptor. No es que... es mucho menos grave que los griegos con la espada de bronce. Podemos elegir, nosotros tenemos el interruptor. Es lo que dice Sergio. Nosotros tenemos la pulsión artística. Decidimos qué herramienta usamos para qué y cuándo. Nosotros tenemos la función cognitiva. Decidimos a quién se la dejamos, a quién se la dejamos y a cambio de qué. No es que, listo, ahora se maneja únicamente con navegador. No, la conoce, la navega. Si no querés, lo usás. Si no querés, lo apagás y te fijás el mapa antes de salir y después decís doblo acá, doblo allá y ya está. Esa decisión es lo que
dice Floren que preocupa. Lo que preocupa es cuando nos entregamos al reemplazo cognitivo sin que haya una decisión de decir, te voy a dar esto hasta acá. ¿Por qué? Porque yo tengo identificado lo que es, lo que me va a dar más alcance, más scope o más velocidad o me va a proteger de un daño. Es decir, si me estoy metiendo en un lugar que puede llegar a ser complicado y que si me meto capaz que no salgo, dale, poneme el navegador y quiero ver una vista satelital también para ver qué parte mejor no me meto. Pero decido si lo hago, si realmente necesito esa asistencia o no, si realmente quiero trabajar más rápido o no. Por ahí cuento algo de un desarrollo que es un prototipo que tenemos en el laboratorio. Desde Palabras Cargadas, es un prototipo que se llama Calíope, porque venimos pensando mucho en qué hacer con la escritura, con la enseñanza de la escritura y a quienes nos gusta escribir, como que parecería que es una habilidad que ya puede ser reemplazada por las máquinas, pero en realidad cuando querés escribir algo vos y eso es algo que no te puede reemplazar la máquina. Y entonces, un poco pensando alternativas de cómo poner a la inteligencia artificial en otros roles y qué roles queremos seguir ocupando, hicimos este prototipo que lo que hace es hacerte preguntas a partir de tu texto y con eso ayudarte a seguir, como bueno, evitar esta página en blanco, que en realidad ya dejó de ser el problema de la página en blanco, sino que el problema ahora es la página llena. Y entonces, bueno, volver a esa página en blanco y que la inteligencia artificial se ponga en el rol solo de hacerte preguntas. Y bueno, tenemos asistencia y no scope. Claro, y El tenemos scope ahí lo creo yo, a no Calíope te que no le permitimos que halague los textos, que, digo, porque esto que decías vos antes de, bueno, cómo se comportan los modelos de lenguaje, en realidad es la versión que conocemos que se popularizó a través de los chats, ¿no? Como esta cosa conversacional, halagadora, antropomorfizada, y en realidad los grandes modelos de lenguaje pueden tener otros usos que, nada, tenemos que decidirlos también en función de qué habilidades y qué actividades queremos seguir haciendo a las personas, ¿no? Como, bueno, un poco esa es la invitación del laboratorio y creo que Calíope sirve como ejemplo para eso. Estaría buenísimo pensar, no sé, una versión para los otros lenguajes, ¿no? Yo creo que ese es... a mí me encanta cuando habla Floren porque realmente dice lo que es absolutamente sustantivo. Es como que yo veo que me está poniendo la piedrita blanca en el camino para que no me caiga de noche. Lo que ella acaba de decir, como si nada así, es una barbaridad, gente. Acuérdenselo porque es una barbaridad. Y tiene que ver con de dónde proviene nuestro placer, de dónde proviene nuestra dopamina. Los modelos ahora te elogian y te dicen cosas muy lindas todo el tiempo para que vos les sigas diciendo que es un limón, porque no saben lo que es un limón. Necesitan que sigas alimentándolo. Pero eso es falopa. Entonces, si a vos te dicen, no, ahora te ves en Instagram, ¿cómo convertirte en un creador de contenidos digitales en 18 minutos? Te agarrás, le pedís a una idea generativa que te haga una imagen y a ChatGPT que te haga un guión, después vas a Sora, le decís que te conviertes esa imagen en un video y después lo monetizás con un Canva y lo mandás a otra IA que imprime remeras y las vende y tenés un ingreso pasivo de $30.000 por día. No. Nadie nunca, ¿ok? Nadie nunca. Pero supongamos que eso, que es un disparate de proporciones épicas, fuera cierto. Vamos de vuelta. No es cierto, es mentira. Nadie hace eso. Pero suponete que fuera cierto, que ya la IA estuviera en ese lugar. Queremos eso porque hacer el contenido, hacer la película, sacar la foto, hacer el video, escribir la música, escribir el texto, es lo que cuando terminamos nos da, nosotros le decimos el repasador arriba de la mesada cuando terminaste de lavar todo. Es como el plantaste bandera, ¿viste? Se rió porque también lo hace. La tarea terminada, lo que vos hiciste, tu producción humana, independiente de cualquier tecnología que hayas usado para conseguirlo, es lo que a vos te da dopamina de verdad, lo que a vos te da placer. Es lo que hace que nosotros venimos todos de un mundo creativo. Cuando nosotros nos vamos a dormir, existe algo en el mundo que no existía cuando nos levantamos. Es un privilegio. Es un jodido privilegio. Cuando él se sienta y hace una mezcla, cuando se va a dormir, no solamente hay menos mate en el mundo, hay algo nuevo en el mundo
que no existía cuando él se levantó a la mañana, y eso es... Cuando me fui a dormir es buenísimo, buenísimo. Y cuando me levanto y escucho. Claro, pero cuando te fuiste a dormir había algo en el mundo que no existía. Ese privilegio es lo que no le podemos ceder a la IA. Hay un tema que veníamos pensando hace muy poquito también, que me parece fundamental esto. Eso es Calíope. Eso es Calíope. Eso es Calíope. Por eso digo, cuando ella habla, lo que acaba de decir ella es... Esa es la columna vertebral de todo, hay que escuchar cuando dice Es mantener la famosa agencia, ¿no? Sobre lo que uno hace y lo que uno quiere hacer. O sea, lo que te da placer, lo que querés hacer. Tu motivo de levantarte e ir a trabajar es ese. ¿Por qué lo voy a dejar en un... Dice, yo, mamá, mirá lo que hice. En un proceso automático? Pero si pensamos un poquito más, lo que... Digo, en la conversación que teníamos hace poco decíamos, ojo, porque a veces no nos damos cuenta. En realidad venimos con este diálogo con algoritmos desde antes, sin darnos... O sea, por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Cuando se diseña una web, se tiene en cuenta un poco el gusto de la persona, quiero acá, quiero allá. Pero ¿sabes qué es primero? Que eso después aparezca en los buscadores. O sea, es el gusto del buscador de Google, para que esto después funcione, porque si no, no tiene... Entonces, y lo mismo la música. O sea, yo hago y el música, texto ni hablar, produzco música, y los productores keywords. están todo el tiempo como, si esto, la intro es muy larga, esto no va a funcionar, o para las playlists, o para TikTok, que tenga una parte que funcione. Entonces, bueno, digo, más allá de la IA generativa que yo puedo usar para hacer una variación de mi canción, tomarla y hacerlo de manera consciente, también está bueno ver esto, porque está pasando, digo, ¿no? Estamos construyendo y haciendo obras Sí. que en realidad Estamos responden... trabajando para la máquina, somos el ejército. Y eso es el verdadero impacto, ese es el cuco de verdad del impacto en el empleo. Ese es el cuco de verdad del que no se habla del impacto en el empleo. Mientras nosotros estamos hablando, en este momento, en el norte de Brasil, hay casi 100.000 personas en el distrito de Pernambuco viendo imágenes de violencia, pornografía infantil, abuso, las cosas más espantosas del mundo solamente para indicarle a la IA que mejor no. No tienen, ni hablar que no tienen un trabajo registrado, y no tienen asistencia para el control de daños. O sea, están haciendo lo contrario a lo que nosotros queremos usar de la IA. Utilizar el cuarto modelo de uso de utilizarla para no exponernos nosotros a un daño. Lo están usando al revés. Se están exponiendo al daño para que la IA sepa a qué daño no nos tiene que exponer. Lo que nosotros ganamos lo pierde alguien. La señora tiene frío, se agarra de la manta, se da vuelta y le destapa el culo al señor. ¿Ok? Y ese es un cuco del que no estamos hablando. No somos conscientes del daño funcional, social y psicológico que se le está haciendo a un montón de gente que está trabajando en forma totalmente precarizada en muchos países del mundo, generalmente países con un nivel inferior de desarrollo, para alimentar la IA y sobre todo para proveerle de un mínimo marco ético, por llamarlo de alguna manera, decirle, básicamente lo que los dueños de la IA dicen, che, mejor si te piden que fabriques un misil haciendo explotar a un bebé no está bueno. Entonces no lo hagas cuando te lo pidan, pero para eso tenés que mostrarle un misil explotando a un bebé. Porque si no, no sabe lo que es, porque no sabe lo que es un limón, se lo tenés que mostrar. Y para eso tiene que haber un operario que esté expuesto a la imagen del misil reventando un bebé. Es muy jodido el checuco y no se habla de eso. Hablamos de, ¿me voy a quedar sin laburo? No, el problema es qué laburo vas a conseguir si te quedas sin laburo. Que no sea ese, que es lo que decía ella recién. Y el otro es el impacto en el aprendizaje. Cuando vos entregás una monografía con ChatGPT, no importa si te lo detectaron o no, o si lo aprobaste o no. No podés poner el repasador arriba de la mesada después. ¿Para qué estás estudiando entonces? ¿Dónde está el placer de la producción humana? Sí, y el aprendizaje. Creo que ahí también nos vuelve a poner que algo que estaba mal quizás antes es que si la enseñanza se centra tanto en el producto, como bueno, la evaluación y todo está sobre el producto final, bueno, ese es el problema, ¿no? Que la cuestión es el proceso y qué te pasa al escribir eso, qué aprendizajes se producen. Entonces, como bueno, volver a darle la verdadera importancia que tiene el proceso que te lleva a
hacer esto, porque ahora ya es reemplazable, ¿no? Ese proceso. Podés acceder al producto final así, sin hacer nada. Y un poco es lo mismo que comentaba antes Sergio, con respecto a la música y con respecto por ahí a ciertos tipos de escritura. Como, bueno, quizás las personas estábamos produciendo cosas automatizadas, ¿no? Como, bueno, siguiendo recetas, siguiendo fórmulas para que funcione, como trabajando para el algoritmo, ¿no? Como, bueno, que una canción sea reproducida tiene que tener tales cosas. Y entonces, bueno, ahí estábamos las personas haciendo algo automatizado y eso quizás hizo que sea tan fácil como de generar, ¿no? Y bueno, y que nos vuelve a estas preguntas de, bueno, ¿para qué hacemos una canción, no? ¿O para qué escribimos un texto? Yo dirijo la escuela del SatSide y la aparición de la IA nos hizo modificar los diseños académicos de todos los cursos. Cambiamos todos los cursos, no hay ningún curso que sea igual que hace 3 años. Cambió todo, cambiaron todos los mecanismos de evaluación, cambiaron todos los mecanismos, cambió todo. ¿Para qué? Para evitar esto, para evitar que alguien piense que con solo exponerse a la cosa enseguida te ponen emojis y signos de admiración y te premian por cosas que no hiciste. El otro impacto muy fuerte en la educación, por ejemplo, en postproducción, que es lo que hablábamos antes, un asistente de edición. Uno está formando un asistente de edición nuevo y no tiene ese tiempo que yo tuve de estar toda la noche copiando boludeces en VHS, leyendo. Eso te daba un tiempo de contacto con el mercado, de tiempo de hablar con un editor, de tiempo de hablar con un director, claro. de mirar qué hace el editor. Hoy, las boludeces las hace la IA. Entonces, yo le tengo que exigir a mi asistente que en un mes está haciendo cosas que hace 10 años le hubiera pedido en 6 meses. Por un lado, todo tiene algo bueno y algo malo. Por un lado, los asistentes van a hacer algo mucho más interesante y mucho más reconfortante. Por otro lado, tengo que elegir muy bien al asistente porque tiene que ser capaz de bancarse esa curva de aprendizaje que es casi un disparo vertical. Tiene que caerse de lleno a subirse a un auto en marcha. Y que esté preparado de que si todo falla pueda lidiar con eso, porque también al tener todo tan alto y tan rápido, a veces no aprendemos cómo es. ¿Qué pasa si todo falla? Claro, ¿Qué hago yo en ese se pierde momento? la resistencia y la frustración, que es lo primero que se enseña en diseño de medios audiovisuales. Lo primero que se tiene que aprender, la clase 1 es diseñar, producir un objeto cultural, es una prueba de resistencia a la frustración. La página en blanco que decía Floren antes. ¿Cuántas veces puede decir, la verdad que esto que escribí es una garcha? Y hacer control N y empezar de vuelta es lo que dice que también vas a escribir. Lo que decía Picasso, la inspiración llega si te encuentra pintando. Hoy no tienen tiempo de que te encuentre pintando porque tenés que entregar el cuadro mañana porque si no te lo hace la IA. Claro, hay un montón de partes de todos los trabajos y de todas las tareas que parecen como, bueno, tediosas, ¿no? Como, bueno, en una escritura académica, hacer un estado de la cuestión y leerse un montón de cosas que escribieron otras personas antes sobre lo que querés investigar, que decís, bueno, está buenísimo, te lo hacen en un segundo, pero vos no pasaste por esa lectura y muchas veces las ideas te caen cuando estuviste muchas horas metida en tareas tediosas que no parecen productivas, ¿no? Como, bueno, parece medio tiempo perdido, pero que es necesario para formar los criterios y para que se te ocurran cosas a vos. Sí, ¿no? e incluso sin la tarea tediosa. Estar ahí, lo que decía Laila. Estar ahí sentado y mirando. A mí me pasó de sin estar... el celular en la mano. Mirá. Sin el celular en la mano, claro. Teníamos la ventaja en ese momento que no había celulares, pero yo me acuerdo de estar... Yo saliendo de la isla estaba haciendo un documental que venía, pero de culo, pero era una cosa tremenda. Me llamaron de bombero, no de editor. Y al lado estaba haciendo Estañaro Padre, una peli, estaba Penny, estaba la Negra Di Flori y estaba Miguel Pérez. Entonces,
cuando yo quería despejar la cabeza, yo me sentaba al lado de Penny mientras armaba, que estaba asistente, o me sentaba a tomar café con Miguel. Y lo que más me sirvió del documental que yo estaba editando es ir a tomar café con Miguel y con Bruno Estañaro y discutir sobre el corte de Casas de Fuego. Y después yo estaba editando con la cabeza que se asomaba Miguel y me decía, es esa cosa de porque estaba ahí, porque él también se había hinchado las pelotas de lo que estaba haciendo, entonces venía a mi isla y yo me hinchaba las bolas que estaba haciendo yo y me iba a la isla de él. Eso no era un trabajo tedioso. A veces nos íbamos a tomar mate al hall y hablábamos de otra cosa, y de ahí salía la clave para nuestro... De mover la bandeja terminabas encontrando cuál era la galletita que querías, ¿viste? Y hoy no tienen tiempo de eso. Hoy mi asistente no tiene tiempo de eso. Hoy tiene que bancarse un nivel de demanda y un nivel de atención y un nivel de inteligencia exorbitante comparado con lo que yo tuve que exponer cuando yo empecé de asistente en el año 94. Eso es un impacto en el trabajo y en los procesos de aprendizaje, que es, o uso ChatGPT para entregar la monografía y me creo alguna tiktokización de mi proceso de aprendizaje y me creo que aprendí y no sé nada y no sirvo para nada y no voy a laburar de esto, está claro. O tengo el potencial, tengo la cabeza y tengo los huevos o los ovarios para bancarme la G del despegue vertical, de estar a la altura de lo que está pasando, que es cada vez más rápido. Esos son impactos verdaderos, mucho más inteligentes y mucho más profundos que decir, nos vamos a sacar todos sin laburo. Es eso. Y nos queda el impacto ambiental. El impacto ambiental y el legal. El impacto ambiental, cuando decíamos hoy no va a pasar que Skynet nos mate a todos, la IA, como cualquier software, consiste en convertir energía eléctrica en plata. Minar Bitcoin consiste en convertir plata en energía eléctrica. Y energía eléctrica en plata. O sea, básicamente cambiamos electricidad por plata. Eso es la función de la cosa. Como bien decía él, hoy tenemos una capacidad de proceso tan grande que parece interminable. ¿Y dónde termina? Cuando se acaba la energía eléctrica. Hoy, no dentro de 6 meses, no dentro de 10 años, hoy el planeta no produce suficiente energía eléctrica para que la IA siga creciendo. Ya ha habido apagones masivos en España, en Portugal y en Francia. Porque termina colapsándote la red eléctrica. Es mucho proceso muy rápido y el proceso informático consiste en convertir electricidad en plata. Le tenés que dar de comer electricidad que genera una temperatura monstruosa. Si quieren, busquen hay radiofotos de las emanaciones de las torres de los data centers de la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok. Es 6 veces las emisiones de la ciudad más cercana. El impacto ambiental es dramático y, sobre todo, encontramos el límite físico. Así como la informática encuentra el límite físico en la miniaturización, ¿cuántos transistores somos capaces de poner en una porquería así chiquitita? La IA tiene el límite de cuánta energía le vamos a dar. La siguiente pregunta va a ser, ¿quiénes van a ser los que se queden sin energía primero para seguir dando energía a la IA? No va a ser Elon Musk, eso se los puedo prometer ya. Eso es un impacto negativo real del que tampoco se habla. El impacto ambiental de la IA es inédito. No ha habido nada que haya producido un cambio ambiental tan rápido como los data centers de IA. Es brutal. Sí, es un gran problema. Desde la IA creo que hubo varias mesas y conversaciones y estudios, investigaciones al respecto. O sea, como que es un tema muy importante. De nuevo, yo lo que traería ahí es pensar en las IAs por ahí y no tanto en una IA como es la de Elon Musk, que sucede esto. Calliope, el desarrollo de IA que tenemos en la IA, corre en un servidor que está en la IA.
y que lo tenemos en un lugar, en una casa. O sea, no es... esto es como algo personal que creo. Es como que... o sea, entiendo que puede haber desarrollos independientes y más chicos que no pongan en jaque al medio ambiente como está sucediendo ahora. Y al contrario de esta carrera que tienen las grandes empresas, ¿no? Por tener el centro de datos más grande del universo y consumir agua, y etcétera, etcétera. En algún punto, digo, todas estas cosas se están hablando y hay que hablarlas y hay que visibilizarlas y hay Son que los cucos de los que no se resolverlas habla. de alguna forma. Sí, sí. Y que en el mediano plazo yo creo que va a tener un impacto en el cambio del modelo de producción y consumo energético. Porque a todos nos dicen que tenemos que ahorrar electricidad, no subir el aire acondicionado, no bajarlo de 24. Y eso es toda la fantasía de la responsabilidad individual. Claro, y ahí también pensando en esto desde la perspectiva regional, como que pasa mucho esto, ¿no? De los centros de cómputo y los grandes consumidores de energía, sabemos dónde están, ¿no? Entonces como que por ahí nosotros planteamos, bueno, la necesidad de visibilizar, ¿no? Como que una de las grandes dificultades es la falta de acceso a los datos concretos de qué daño ambiental se está produciendo y como, bueno, la responsabilidad de las empresas que lo hacen y también de visibilizarlo, pero también como desde Latinoamérica o desde nuestros lugares, como esto, no caer en eso, ¿no? De, bueno, no es nuestro uso individual y chiquito lo que está haciendo como para, bueno, también como una de las propuestas nuestras del laboratorio es ver cómo apropiarnos de estas herramientas, ser conscientes de las cosas dañinas que tienen, pero intentar buscar buenos usos o mejores y que esas cosas dañinas no limiten la exploración y digo porque estamos como muy atrás en muchas cosas. También relacionado con eso, no hablamos mucho de esto de, bueno, de quién tiene el hardware y cómo hacer para tener modelos locales, modelos abiertos, open source, que hay, para que estos datos no vayan a las empresas y no trabajar gratis entrenando modelos para empresas que por ahora nos lo prestan Después te lo van a gratuitamente. cobrar. En cuanto sepa lo que es un limón, te va a vender el limón, ¿eh? Claro, no vas a usar gratis la IA dentro de 5 años. Ya no la usás para algo que esté bueno. Gratis. entonces, bueno, hay modelos abiertos o entornados los llamamos porque por ahí no dan los datos, pero sí se pueden descargar y correr localmente contando con hardware, que bueno, es lo que buscamos en el laboratorio. Y nada, estar como ir viendo qué se puede hacer para usos que sean apropiados a las necesidades que tenemos, ¿no? Y esto que hablamos del folclore, bueno, en todo ver cómo hacemos para que nos sirva a nuestra realidad, a nuestra cultura, ¿no? Y que, nada, como bueno, es muy hegemónico desde dónde vienen estos desarrollos. Lo que nos lleva a la última consideración, que es quiénes son los dueños de la IA y quiénes controlan a los dueños de la IA. La falta de marco legal, porque la IA restringe o acomoda su conversación y su investigación a su propia moral, a su propio marco ético. La IA hoy no está sujeta a un marco legal que le impide experimentar en cierto aspecto o consumir de cierta manera. Hay solamente una ley que regula o limita la IA y es de febrero de este año. Y funciona únicamente para la Unión Europea. Esto quiere decir, por ejemplo, que en Estados Unidos, que en África, que en América, que en Australia, que en Asia, que en China, que en Rusia, no hay marcos regulatorios que digan qué podemos hacer con IA y qué no podemos hacer con IA. Solo en la Unión Europea. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer en la Unión Europea? No, que lo puede hacer en la Unión Europea, pero el servidor tiene que estar en otro lado. Una especie de paraíso fiscal de IA. Y esto es muy importante. Así como va a haber un cambio filosófico de pensar de vuelta qué es el lenguaje, qué es el conocimiento, un cambio antropológico de decir, pará, ¿quiero que la IA haga las cosas por mí o quiero oler el limón? Quiero experimentar la cosa. ¿Para qué quiero trabajar tan rápido? Son cosas antropológicas, cosas filosóficas.
va a haber un cambio tecnológico en el sentido de que va a tener que modificarse la matriz productiva para poder hacer que haya electricidad para la IA y para nosotros. También va a tener que haber un cambio legal que haga que estos supermillonarios que son los dueños de todo, alguien les diga capaz que eso no. Hoy nadie les dice nada. Bueno, a mí son las 3:30 que podemos pensar, si quieren decir algo más acerca de lo que ustedes piensan del futuro de la IA, o abrimos a si alguien quiere hacer una pregunta. Con respecto al trabajo, para mí me parece que odio hacer futurología y pensar lo que va a pasar porque nadie lo sabe, es muy, o sea, no, pero sí lo que estoy viendo es que es muy importante la adaptación, o sea, esta cuestión de esto está pasando, estas herramientas están, puedo usarlas, puedo no usarlas. Si las quiero usar, o sea, si yo decido conscientemente, digo, esto está bueno, esto me sirve, esto me ayuda a donde yo quiero llegar, necesito como cierta capacidad de adaptación, y esto que decían, los cambios son demasiado rápidos. Entonces, de estar como un poquitito encima de lo que está sucediendo. Para mí eso va a ser más importante que aprender capacidades técnicas. Como aprender a usar ahora tal aparato, tal plugin, tal programa. En 3 meses cambió. Y ahora te tenés que adaptar a eso y a eso. Entonces, me parece que va a ser más importante como un desarrollo personal. De desarrollarte vos como, no sé, ingeniero, como creador, como artista, como lo que sea, entender quién sos y poder usar las herramientas que tenés, porque van a cambiar. O sea, lo que sabemos, si hay algo que sabemos es que van a cambiar. Totalmente. ¿Alguno de los dos? ¿Habrá preguntas? Así, 4 o 5 preguntas rápidas. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy interesante todo. Un poco compartirles, yo soy realizador audiovisual y bueno, estoy en el trabajo desde lo que es la estructura del guión, pasar por todo lo que tiene la preproducción, producción y ver el producto terminado. Y un poco comparto esto con ustedes, encontrarme con colegas que ya ni siquiera hacen la estructura de un guión, sino que se la piden a la IA y se empiezan a perder ciertas cosas. Cuando hay un equipo trabajando y empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo nace el personaje? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó lo otro? No lo saben, chicos. No lo saben. La producción audiovisual es la producción de un bien cultural colectivo. Somos una industria creativa de producción colectiva. No hay un hombre Victorinox que pueda hacer una película. Si perdemos ese espacio de la pregunta, estamos jodidos. Es el uso espurio de la IA. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, por ejemplo, sí estaba muy bien utilizada en un momento en donde queríamos hacer el desglose del guión, entonces ahí se gana un tiempo importante, pero ese desglose de un guión que fue hecho con gente que se dedica a hacer guión, con un equipo trabajando y debatiendo. Asistencia a un proceso de controlás y gobernás. Exacto. Pero sin ceder el placer del repasador arriba de la mesada. Totalmente. Gracias por compartirlo, todo muy interesante. ¿Alguien más? Hola, tremenda la charla, muchas gracias, muy interesante. Quería preguntar si capaz tienen alguna mirada o capaz quizás advertencia sobre los usos de la IA y el tema del daño cognitivo, tipo, ¿cómo podemos hacer las personas que estamos todavía en una instancia de aprendizaje y de estudio para aprovechar estas herramientas sin que nos hagan puré el cerebro? Esa es mi pregunta, no sé si... gracias. Bueno, sí, es una de las cosas que nos preocupa pensar, ¿no? Nosotros como que ya somos grandes, ¿no? Y estamos como pensando en, bueno, cómo hacen las nuevas generaciones, a quienes estamos formando, para usarlo, porque también vemos como algunos que por estos miedos que tienen, son miedos reales, que está bien tener, como que hay una negación quizás a usarlo. Para mí es clave esto de poder hablar con otras personas, ¿no? y ir regulando también los usos, ¿no? Y como tener conciencia de cuándo lo usás y para qué y cuándo no. Y ir identificando en tu propio uso si esto de sentir si dejas de poder hacer cosas
También pensando en los apagones, ¿no? Como, bueno, no delegar todo asumiendo que siempre va a estar ahí disponible, sino... pero bueno, creo que hay una cuestión de una búsqueda de equilibrio que está difícil, ¿no? Pero de poder explorar sin miedo y poder usar y ver en qué cosas ayuda y a la vez poder tener las habilidades sin el uso, ¿no? Como, no sé, qué consejo, como intentaría eso, como un mix de no cerrarse y buscar un equilibrio y hablar con otras personas también de qué usos se están haciendo y como estar atenta por ahí a eso, ¿no? Recuerdo un ejemplo con eso, que cuando yo estudiaba sonido, también bajaba el dinosaurio, iba a la escuela así de sonido, y estaba el estudio con la consola y los fierros, y estaban los aparatos. Y había compresores que tenían un botoncito que decía auto. Y yo estaba estudiando, qué sé yo, el compresor yo lo empecé a escuchar tipo 5 años después que empecé a trabajar. Más o menos ahí empecé a darme cuenta, esto es lo que hace el compresor. Y en ese momento no escuchaba nada, no entendía nada. Entonces tenía el botoncito que decía auto y le pregunté, me acuerdo a mi profe en ese momento, que era Ariel Laviña, que después trabajé con él, etcétera, un ingeniero. Le digo, ¿esto lo puedo usar? Porque es el tiempo de ataque y de release automático. ¿Lo puedo usar? Y me decía, no, setealo vos. Setealo donde te parece que mejor está. Escuchá y después apretalo. Y fíjate, ¿te suena mejor lo que vos hiciste? Joya, déjalo así. ¿Te suena mejor el automático? Déjalo, pero sacale la ficha. Escuchá qué hay, qué cambió. O sea, qué hay diferente a lo que vos hiciste. Entonces, no era dejar de usar una herramienta, sino era seguir aprendiendo. Creo que ese es el punto. Lo mismo con ecualizadores. La otra vez hablábamos. Tuve un año entero de escuchar ruido con frecuencias que subían, bajaban, ruido. Así, para entender cómo cambiaba el ecualizador un sonido. Hoy en día tenés los ecualizadores inteligentes, automáticos. Es decir, le decís, esto es una voz, pim, y te lo ecualiza. Y vos lo podés dejar así y pasar a otra cosa. O podés mirar qué hizo, escuchar qué hizo, bypassear, escuchar de nuevo y sacar una conclusión si eso te está gustando, no te está gustando, funciona en el contexto, no funciona en el contexto. Digo, yo no dejaría de usar herramientas, pero tampoco dejaría de aprender. Me parece que esa es la clave, ¿no? Como construir un criterio, me parece que ese es el punto. Y así, para cerrar, no pensar que el proceso de aprendizaje está solamente en tus manos. Lo que dijo ella, otra vez medular, el proceso es importante. Y el proceso no es responsabilidad del estudiante. El proceso es una dinámica que también es responsabilidad del que está enseñando. Entonces, es también quien te está enseñando el que tiene que cuidarte y darte las herramientas para que sea más interesante hacer lo que él te pide o lo que ella te pide y no tocar el botón de auto. Es importante, así como no queda en la IA, tampoco queda en el estudiante. El aprendizaje es una dinámica entre más de una persona. Bueno, ya se nos fue mucho el tiempo. ¿Ha quedado una pregunta más? Una no sé última. si podemos. ¿Podemos? No, me pensé que no. Ahora seguimos charlando. O sea, charlamos afuera, perdón. Es un tema muy extenso, muy candente y muy interesante para hablar. Pasa eso. En las reuniones previas pasábamos también, como se nos iba el tiempo charlando de cosas. Vamos afuera y lo seguimos. Muchas gracias.